Comunidad de One Ecosystem, comunidad de criptografía a nivel mundial. Quiero decirte que las stablecoin van a pagar impuestos y todo negocio que tú hagas con cualquier tipo de criptomoneda, cuando tengas que ir a un stablecoin, pagarás impuestos. Vamos con la nota. Tengo que informarles a todos que están circulando noticias que para este 2025 todas las stablecoins reguladas van a pagar impuestos en el orden siguiente. Si tú tienes Bitcoin o tienes algún tipo de criptomoneda, supongamos One, y la compraste a un valor X, tienes que registrar con el fisco el precio que adquiriste dicho criptoactivo, porque va a ser legal eventualmente. ¿Qué sucede? Que el día que tú decidas vender tu Bitcoin o tus One a quien sea, a través de una transacción de irte a un exchange para hacer un swap y de esta forma ir a un stablecoin como USDC o USDT en un futuro cercano, ir allá implica que tienes que pagar impuestos. Como tú registraste ante el fisco el valor cuando compraste tu Bitcoin o adquiriste tus One, la venta de esta criptomoneda tiene una ganancia del valor de costo versus el precio de venta. Haces la matemática y observas cuál es la ganancia. Esa ganancia, aunque esté en un stablecoin, tiene que pasar por caja y pagar los impuestos. Sabemos que en Estados Unidos oscila desde 40% hasta un 22 o 25%, dependiendo de ciertos términos que tienen que ver con el tiempo. Si tú almacenas cualquier tipo de criptomoneda por un año y no la vendes en un año, después de ese año pagas entre el 22 al 25%. Pero si antes de ese año se te ocurre venderla porque tienes una necesidad, entonces pagas el 40% de la ganancia. Quiere decir que si te costó X cantidad cualquier criptoactivo y de allí pasas a un stablecoin, el precio de venta que tiene una ganancia se resta sobre el costo y ese margen tienes que pagar el impuesto. Pelen el ojo, porque ahora vamos con One Ecosystem y allí se complican las cosas. Ahora bien, la ley MiCA está a punto de salir y muchas personas van a pasar a ser millonarios criptográficamente porque van a tener un token regulado bajo la Unión Europea. Esto implica responsabilidad. ¿Qué va a suceder? Que muchos adquirieron este token a centavos porque son socios fundadores y entraron en el proyecto hace 10 años. Si tú eres uno de esos socios que tienes más de 7 años de estar en el proyecto, tienes un token valioso. El problema es que va a pagar impuestos. Tienes que hacer el cálculo de cuánto fue lo que te costó dicho token, pasar y hablar con tus contables para que ese activo digital le pongan un costo. De tal manera que tú tienes que declarar ese token digital en tu país. Una vez que tú haces esa declaración y dices, bueno, cada One me costó esto, y que sean como 7, 8 dólares, redondeémoslos a 10 dólares por One. Todo está bien. El día de mañana que tú quieras vender ese One a otra persona y tengas que ir a un stablecoin, tienes que restar ese costo de 10 dólares al precio de mercado. Supongamos que el precio de mercado esté en 45 o 50 dólares. Supongamos eso. Al día de hoy está en 45. Entonces tú tienes una ganancia de 35 dólares. ¿Ok? Costo 10 dólares. Precio de venta 45. Lo restas 35 de ganancia. Ese valor de ganancia tú tienes que pagarle al Estado un porcentaje. Por lo general, en muchos de los países este porcentaje va desde un 20% a un 40%. ¿Están viendo el dato? Entonces tú convertiste tu criptoactivo One
a una stablecoin que ya está completamente controlada porque van a tener KYC, y entonces tienes que pagar un impuesto. Este impuesto que vas a pagar es porque has vendido tu criptoactivo a un precio que compraste y lo estás vendiendo al precio de lista de el CoinMarketCap, y el precio de lista en el caso de nosotros es de 45. Entonces piensa en eso, porque mucho dinero se va a ir para el fisco con nuestro proyecto. Ahora bien, si tú pasas a comprar productos y servicios en un P2P, donde el comerciante va a recibir en una wallet del mismo criptoactivo, pues ese dinero, quiero decirte que allí no se cobra ningún tipo de impuesto. Si pasa de una wallet de One a otra wallet de One, no hay impuesto que cobrar y tú recibes la mercancía. Ese es el beneficio que tenemos nosotros, que hemos creado este ecosistema, que dentro de él hay una plataforma de comercio electrónico que se llama Dealshaker. Podremos comprar productos y servicios al 100% y no pagamos impuestos. Y lo ideal sería que se utilizara de esa forma en todo el ecosistema para tener que evitar un doble cargo fiscal. Estas son las cosas que se perfilan para el 2025. Yo sé que no es fácil porque muchos queremos tener las criptos como se están operando al día de hoy, que nadie se da cuenta. Tú las compras, las vendes porque tu país todavía no está regulado. Pero eventualmente cuando vengan estas regulaciones nadie se va a poder salvar y todo aquel que tenga una criptomoneda va a tener que notificársela a su contable y tiene que decirle cuánto le costó para entonces meterla en los libros contables y dejarla allí como un activo. El día de mañana que tú la vendas, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, cuando tú quieras venderla, lamentablemente, si te vas a cualquier sistema estable, ya sean criptomonedas que utilizan el dinero fiduciario, como puede ser el dólar o el euro, para buscar su estabilidad, o a través del mismo fiat, todo lo que tenga que ver con ese universo, si vas para allá, lamentablemente tienes que pagar impuestos. Por eso la idea y el concepto de One Ecosystem, de poder utilizar One como un medio de pago sin tener que ir a otro sistema, es lo más ideal que pudiera existir para cualquier proyecto de criptografía. Entonces, ¿qué piensas tú sobre todo este tema fiscal que te estoy hablando? ¿Estás preparado para este 2025 y todo lo que viene? Sé que muchos no lo están, pero no nos queda de otra que adaptarnos al sistema. Bueno, te doy las gracias si has llegado hasta este punto del video. Recuerda suscribirte al canal y lo más importante, compartir esta información con todos tus amigos que tienen criptomonedas. Nos vemos pronto.